para hablar del español de México, que el doctor Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua, quien nos hace el honor de justamente hablar del español de México en esta nuestra conferencia inaugural de Léala 2013. Jaime, muchas gracias, de verdad, te dejamos con todos. Gracias. Iniciaré estas palabras, queridos amigos, con algunas tesis que por su misma obviedad tal vez no requieran de ninguna demostración, al menos por el momento. En todo caso, a medida que avance en su desarrollo, se harán por sí solas palpables. Primera tesis: el español es una lengua universal. Añado, una de las 4 lenguas universales del planeta. Segunda tesis: el castellano, en cambio, es un dialecto del español. Tercera tesis: el castellano se volvió español cuando atravesó el Atlántico y tocó las tierras de América. Cuarta tesis: el castellano, al hacerse español, se convirtió no solo en lengua franca para vascos, catalanes, gallegos y castellanos, también se hizo lengua franca para los pueblos amerindios del nuevo continente. Quinta tesis: en tanto que las lenguas amerindias nos atraen hacia el fondo de nosotros mismos y establecen contacto con nuestra raíz, el español nos pone en contacto con el universo entero. El universo del español está formado por una comunidad lingüística en la que se distinguen diversos dialectos, una rica y variada polifonía. Esta comunidad lingüística se halla dispersa por el planeta. Está en las 2 orillas del Atlántico y en 4 continentes. Los hablantes del español habitan en Europa y en América, en África y en las islas de los mares del sur. El 90% de los hablantes del español vive en América. Por supuesto, el habla de la península ibérica difiere del habla del Río de la Plata y ésta se distingue del habla de México y el Caribe. A pesar de estas diferencias, se puede y se debe hablar de la unidad a un tiempo que de la diversidad del español, o sea, de la unidad de lo diverso, ya que cuando Leibniz elevó el principio de los indiscernibles, hizo saber que no hay en este mundo inexorable e incomprensible eventos exactamente idénticos entre sí y que, en tanto que una A es idéntica a sí misma, de igual manera esta A difiere de las restantes A's. Nada hay estrictamente homogéneo, ni en términos de la lógica ni en la realidad. Cada A, en tanto que idéntica a sí misma, es, puesto que existe una infinita cantidad de A's, un compuesto único, semejante a sí mismo, pero distinto a los demás. Una amalgama de elementos heterogéneos. La semejanza de la variedad, la unidad de lo diverso, la identidad parcial entre diferentes. He aquí una lógica moderna que acaso nos pueda ayudar a entender los problemas que levanto. Ofreceré algunas cifras y de ellas intentaré extraer ciertas conclusiones, sin duda ninguna provisionales una vez más. Así, diré que la comunidad lingüística del español está formada por más de 400 millones de hablantes, o sea, la suma de los habitantes de 22, tal vez de 23, 24 y aún más países en los que se habla la lengua española, en ciertos de ellos en forma minoritaria, como en Andorra, Belice o Guam. Si a tal cantidad le restamos los niños menores de 5 años, es decir, los niños que están en proceso de adquirir el español como su lengua materna, la comunidad lingüística se reduce un tanto y acaso llegue a 330 millones de hablantes. Repito, esa comunidad lingüística está formada por una variedad de hablas y de dialectos, de modo que el español como el universo, según nos hacía saber Nicolás de Cusa, es una esfera de radio infinito que tiene su circunferencia en todas partes y su centro en ninguno. Precisaré algunas cifras. Si bien el 90% de los hablantes del español radica en América, una cuarta parte de esos hablantes es de México o tiene por origen nuestro país. Esto indica que 1 de 4 hablantes del español es mexicano y que por lo tanto México es, por lo que toca a la masa fónica de sus hablantes, el país que domina la lengua española. No nos engañemos, sin embargo, México es un vasto concierto de sonidos. Los hablantes de las costas tienen acentos que los distinguen de quienes habitan en el altiplano. Los del noroeste difieren de quienes habitan la península de Yucatán. Por si lo anterior fuera poco,
Añado que en diversas regiones de México se advierte la presencia del habla de alguna etnia amerindia. Así que el mapa lingüístico del español en el México moderno no es en modo alguno homogéneo. En la actualidad, según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existe una alta cantidad de hablantes de lenguas amerindias. Se acerca a los 10 millones, si se toma en cuenta la totalidad, o sea, sin excluir a los menores de 5 años, de acuerdo con datos que corresponden al año de 2005. Sin embargo, cuando se hace el primer conteo de la población amerindia, aproximado desde luego, 30 años después de la conquista de México Tenochtitlan, se alcanza la cifra de 2,5 millones de habitantes. ¿Cómo explicar la diferencia abismal entre una cifra y otra? ¿Por qué en escasos 30 años la población disminuyó en un 90%? De ser cierta esa tesis, la población amerindia de Nueva España no habría sido diezmada, sino brutalmente aniquilada. Habrían muerto no una, sino 9 de cada 10 personas. Mortandad semejante no se ha producido ni siquiera en las grandes guerras mundiales del siglo XX. ¿Cómo pudo haber tantos muertos? Se acude como explicación viable a la epidemia de viruela traída por los españoles a Nueva España. Está documentada, por ejemplo, la muerte de Cuitláhuac, penúltimo tlactoani, o cacique, para usar la voz caribe, del señorío mexica, como efecto de la viruela. Pero ese dato basta como prueba. Se olvida que América proporcionó a Europa la sífilis. De igual manera, se nos ha dicho que la población de la Ciudad de México, Tenochtitlan, llegaba a la cifra de 300,000 habitantes, sin que se pueda explicar cómo, de qué manera, podrían caber ese enorme número de habitantes en el pequeño islote del lago de apenas 9,5 hectáreas. Lo cierto es que los miembros de la etnia mexica, en su mayoría, se dedicaba a la agricultura y habitaba en las riberas del lago, en casas elevadas al lado de sus cementeras. Es necesario decir que la Ciudad de México solo alcanzó la suma de 300,000 habitantes al inicio del siglo XX. El Templo Mayor y las pirámides que lo rodeaban fueron hechos de acuerdo con el movimiento aparente del Sol en la bóveda celeste. Su encuadre era perfecto, según lo muestra la investigación arqueoastronómica reciente. El espacio sagrado del templo era determinado por el muro rectangular, límite del recinto en exacta correspondencia con la bóveda celeste. Se sobreponían 3 espacios: la superficie de la tierra, Tlaltípac, el cielo y el inframundo. Para separar el espacio sagrado del profano, el espacio sagrado del centro ceremonial de México Tenochtitlan, como el de cualquier otra gran ciudad mesoamericana, era trazado por el sacerdote, igual como se hacía en los pueblos de Europa, en Grecia y en Roma, en etapas homotaxialmente semejantes a las que se corresponden con el desarrollo de los pueblos mesoamericanos. México, lleno de matices que vienen lo mismo del indoeuropeo que de las lenguas yotonaguas o de las lenguas del Caribe. Fenómenos que provocaron un fuerte impacto a los europeos en el Caribe entraron en el español, incorporados a nuestra lengua, aún se guardan en ella. Voces de las islas, pongo por caso, maíz. Mucha gente dice que el maíz es oriundo de México, pero si se lo encuentran los españoles en el Caribe, quiere decir que también allí había. A su vez, voces de la lengua quechua se incorporaron al español de América del Sur y arraigaron en el Río de la Plata. Por ejemplo, en Argentina se usa una palabra quechua, tambo, para designar lo que en otros países americanos recibe el nombre de establo. La estepa se llama pampa, voz quechua también. La granja es chacra, otra vez quechua. Una voz quechua, seguramente les va a resultar extraño lo que voy a decir, ha alcanzado una estatura universal: cancha. Por ejemplo, campo deportivo, cancha de fútbol. Las relaciones, pues, entre los pueblos hispanoparlantes han evolucionado en una dirección muy clara en los años recientes. Tras de la independencia de América, la Real Academia Española, que este año habrá de cumplir su 3er siglo de vida, fue fundada en 1713, promovió la formación de academias correspondientes en el continente americano. En 1951, la Academia Mexicana de la Lengua convocó al primer Congreso de Academias de la Lengua Española con los auspicios del Gobierno de la República, y de allí nació la Asociación de Academias de la Lengua Española,
que en el 2014 habrá de celebrar en México su 15º Congreso. Así quisiera agregar que la Academia Mexicana de la Lengua ha puesto en marcha el proyecto que llamamos Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América. No se asusten, significa que se va a investigar desde Chile y Argentina hasta México, Estados Unidos y el Caribe, por eso es diatópico. Y diacrónico significa que se va a hacer desde 1496 hasta el año 2010. Se propone pues indagar por la evolución del español americano desde finales del siglo XVI hasta el día de hoy, y desde Chile y Argentina, como dije, hasta México y Estados Unidos. Hace poco más de 30 años, la Real Academia inició un proyecto semejante, lo llamó CORDE, el nuestro se llama CORDIAM, que rastrea la evolución del español en la península ibérica. Es el ejemplo que ahora seguimos. CORDIAM es coordinado por Concepción Compani, académica de número de nuestra corporación, y en esa tarea la acompaña Virginia Bertolotti, una investigadora uruguaya. Lo que intento poner en relieve, es que la lengua española se enriqueció con las aportaciones de las lenguas amerindias y que éstas a su vez se contaminaron rápidamente con las voces y el régimen del español. Surgió una fusión de voces y una confusión semántica que produjo palabras y formas de pensamiento inéditas. Pronto, en Nueva España, surgió una profusión de topónimos en los que se unieron las palabras españolas con las amerindias. Nació de súbito un conjunto de nombres del santoral cristiano asociados a voces nahuas, mazahuas, zapotecas. Los lugares fueron rebautizados por los frailes y hubo un San Juan, pero con apellido náhuatl, San Juan Teotihuacán. Se multiplicaron los pueblos con el nombre del santo patrón de España, unidos a un apellido amerindio. Así se ubican con precisión un Santiago Yeche, un Santiago Iscuintla, un Santiago Atenco. También nacieron un San Miguel Zapotitlán, un San Miguel de Culiacán, un San Pedro Tlaquepaque, un San Nicolás Totolapan, un San Andrés Tuxtla, un San Bartolo Naucalpan. Las voces nahuas, por regla general de acentuación grave, se volvieron agudas o esdrújulas. Teotihuacán se dijo Teotihuacán, Coyohuacán se volvió Coyoacán, México se hizo a los pocos años México, y así lo hallamos en el poema de Bernardo de Balbuena, Grandeza Mexicana, en un endecasílabo yámbico perfecto, acentuado, por supuesto, en la sílaba sexta, de la famosa México, el asiento. Los españoles convirtieron voces nahuas que no les era posible pronunciar en otras palabras extrañas. Cuauhnáhuac, que significa junto al sitio del águila, se transformó en un topónimo aceptable para el habla de los peninsulares y se dijo Cuernavaca. El dios solar del panteón mexica, Huitzilopochtli, colibrí de la mano izquierda, colibrí zurdo, se volvió un incomprensible Huichilobos. El nombre del último Tlactuani del señorío mexica, Cuauhtémoc, águila que desciende, o sea, el sol del atardecer, se hizo Guatimozín. Motecuzoma, que significa señor airado, fue transformado en Montezuma. Así lo escriben en Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España, Bernal Díaz, o en Cartas de Relación, Hernán Cortés. Se advierte, pues, los españoles no repararon en la carga semántica de las voces que oían, sino tan solo en su fonía. De tal suerte, la cultura y la religión, la cosmovisión de los pueblos amerindios, se les ofreció en bloque como una realidad demoníaca o idolátrica. Apenas un Andrés de Olmos o un Bernardino de Sahagún fueron capaces de captar, admirar, pero también, desde luego, combatir, y esto no hay que olvidarlo, los valores simbólicos y semánticos de los códices. A la mayor parte de los conquistadores les fueron vedados los valores míticos de la cultura náhuatl. Había de ser así. La nueva realidad americana fue asimilada a la realidad que los conquistadores conocían y que les era familiar, tanto desde el punto de vista de la cultura como de su posibilidad fónica. Cortés denomina siempre a las pirámides y a los templos mexicas con cualquiera de estas dos voces, o los llama cues, palabra que viene del Caribe, o los designa con otra palabra, sin duda alguna sintomática, las llama mezquitas, porque los rituales mexicas fueron asimilados a lo extraño, a lo enemigo, y se identificaron con la religión musulmana
y por esa causa debían ser suprimidos. ¿Hacia dónde voy? ¿A qué lugar conduzco estos argumentos? Pertenezco, lo dije, a un topos lingüístico determinado. Ya dije que era un hablante del español. Añado, pues, que hablo una lengua universal. Sin embargo, hablo esa lengua desde un lugar geográfico y lingüístico preciso, el dialecto mexicano del español. Indico de este modo que mi habla está contaminada por una realidad cultural específica. Soy occidental del extremo occidente, no cabe duda. Esto significa, al menos para mí, que la lengua en la que me expreso es una lengua universal, llena de matices que provienen de mi condición americana. Diré más, la lengua española me pone en contacto con todos los hablantes al otro lado del Atlántico y con mis hermanos de la América hispana. Por si lo anterior fuera poco, el español me comunica con el mundo, porque el español es una de las 5 lenguas oficiales de la ONU y de la UNESCO. El español de México es además la lengua en la que se comunican los amerindios entre sí, en la medida en que les resulta imposible adquirir 68 lenguas diversas. Conviene decir, sin embargo, que existen diferentes maneras de establecer una fusión, especialmente en el caso de lenguas y culturas. No se produce nunca en estos casos una mera suma de elementos opuestos. En la medida en que lengua y sociedad, lengua y cultura son organismos vivos y en constante movimiento, en la medida en que aquello que se recibe se asimila en un cuerpo y en una cosmovisión determinadas en última instancia por el poder mismo del lenguaje, cada producto de cultura y de lengua asume características propias. En el gran tronco de la cultura occidental en el que nos insertamos hoy los hispanoparlantes del México moderno, se presentan profundas diferencias en los sistemas de fusión cultural. Por una parte, los hispanohablantes mexicanos hemos asimilado algunos aspectos del habla y la cultura de los pueblos amerindios. Eso se advierte igual en nuestra cocina que en nuestras formas de expresión. En un viejo texto he dicho que el grafema X representa en México varios fonemas, a diferencia de lo que sucede en otros países hispanoparlantes, que por lo tanto es un síntoma, que como todo síntoma revela algo que estaba oculto. El grafema X reproduce en México 4 fonemas distintos. Por un lado, el sonido tradicional que une la capa y la sigma, en voces de origen latino, éxito, examen, extraño. Por otro, el fonema fricativo sordo del grafema S, como en el topónimo de Xochimilco, lugar de flores. En tercer lugar, el fonema que en el inicio reproducía el sonido complejo o doble SH. Pongo por caso el topónimo Xola o el gentilicio mexica. Por fin, el fonema velar sordo y fricativo que se asimila a la J en voces como México, Javier, Oaxaca o Jalapa. En la primera mitad del siglo XVI, los frailes reprodujeron con el grafema X el valor del fonema complejo SH. Si hoy se dice México, por aquel entonces se decía México, o mejor, México. Por esto, el grafema X en el nombre de México constituye, lo dije, un síntoma revelador tal vez de la cultura mexicana actual. ¿Acaso en un 15% el habla y la cultura amerindia fue asimilada por los hispanoparlantes del México moderno? Pero ocurre lo inverso en los pueblos amerindios. En ellos, la lengua española y su cultura se incrustan en cierta proporción variable según el caso en su sentido del mundo y en su habla. Coras y huicholes, por ejemplo, celebran la Semana Santa cristiana, pero su manera de celebrarla en un templo edificado al estilo occidental, en el que están ausentes los sacerdotes católicos, nada tiene que ver con el ritual de la pasión de Cristo. Lo que se celebra allí es el nacimiento y la muerte de Cristo Sol, perseguido por los astros. El ritual es semejante a lo que ocurría en el Templo Mayor de México Tenochtitlan, cuando los Censohuitznahuac, o sea, los innumerables del sur, digo, los astros, perseguían al sol, a Huitzilopochtli, para darle muerte. El fenómeno es ritual, porque todos los días el sol muere al anochecer. A la inversa, todos los días al amanecer, el sol degüella a su hermana, Coyolxauhqui, la luna, y mata a sus hermanos, los astros, a los que se les da el nombre, lo dije, de innumerables del sur.
Coras y huicholes, esto por cierto fue interpretado por los españoles como un dios sanguinario que mataba a sus hermanos y degollaba a su hermana, y que era la evidencia más clara de que eran unos verdaderos salvajes. Pero son muertes míticas. Por la noche los astros matan al sol. Y esto se repite todos los días. Coras y huicholes, pues, desean que el mundo siga vivo y por esa causa lo alimentan con la sangre de aves y otros animales. Y lo propio ocurría en la cosmovisión mesoamericana. Lo que intento subrayar es que ciertos rasgos de la cultura occidental y cristiana se incorporaron al tronco mental de los pueblos amerindios, vivos todavía, mientras que a la inversa, algunos aspectos de la cultura y el habla mesoamericana han sido asimilados al carácter y el habla de los hispanohablantes mexicanos modernos. Pondré ejemplos sencillos relativos a la cultura culinaria y el vestido. Los pueblos mesoamericanos en la época prehispánica disponían de 3 maneras de separar, me valgo de los términos de Claude Lévi-Strauss, lo crudo de lo cocido, la naturaleza de la cultura. Los alimentos, carnes y verduras, servían, o sea, se cocían en agua, se asaban directamente en el carbón o el fuego, o se ponían en hornos de tierra cubiertos con piedras, ramas y leña. Los pueblos de la América prehispánica no usaban grasas, ni vegetales, ni animales. Hoy, en cambio, los usan con profusión. Han asimilado ese rasgo de la culinaria europea. Y lo mismo sucede con su vestimenta. Por ejemplo, en los Altos de Chiapas, celtales y tzotziles, hablantes de lenguas derivadas del maya clásico, se visten con ropas de lana, que desde luego proceden de borregos, animales europeos desconocidos por los americanos originales. Veamos ahora lo que sucede en otro espacio cultural americano, en Perú. Allí hallamos un fenómeno lingüístico y cultural semejante al que he descrito en Nueva España. El caso tal vez más relevante sea el que corresponde a un autor que no cese llamar cronista, historiador o mitólogo, Felipe Guamán Poma de Ayala. Guamán significa halcón, Poma el león americano. Y tiene en sus 2 extremos nombres españoles. Pero él era indio, quechua, y hablaba quechua, pero escribió en español. Para entender cabalmente lo que hallamos en su libro extraordinario, Nueva Crónica y Buen Gobierno, escrito en los años que corren de 1583 a 1615, es necesario acudir a un sistema de comparaciones. El cosmos descrito por Guamán Poma es similar al que encontramos en el Génesis bíblico por una parte y en el mito de los 5 soles de la cultura náhuatl por otra. Guamán Poma es un indio, ladino o latino, que escribe en el español del siglo XVI. Desde un ángulo étnico es un quechua puro, occidentalizado empero desde el ángulo cultural. Hispanizado e híbrido, Felipe Guamán Poma de Ayala domina el español. Su libro es un códice híbrido o mestizo. En sus páginas impares hay siempre un dibujo que acusa influencia de la perspectiva occidental. En sus páginas pares, un texto que habla los dibujos. Cada página de texto traduce o dice el dibujo. Así como a la vista del códice náhuatl se desata el torrente verbal del Tlamatini, los dibujos de Guamán Poma desatan la memoria de quien los escribe. Esos relatos poseen vida, tienen la misma función de los quipus incaicos y de los códices, desatar el torrente verbal del sabio que recuerda el himno sagrado. El texto de Guamán Poma guarda una estricta semejanza estructural con el mito náhuatl de los 5 soles. Nueva Crónica y Buen Gobierno se abre tras la carta a su majestad Felipe III y el prefacio con el relato de la creación del mundo. En ese punto sigue la secuencia del Génesis bíblico y se apoya en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Pero si se limitara a la repetición servil de la Biblia, el relato de Guamán Poma carecería de interés. No es así. Desde las primeras páginas se halla en el texto del cronista incaico algo insólito. Guamán Poma interpreta la creación que se halla en el Génesis, la creación del mundo y la creación del hombre, mediante un sincretismo con las categorías propias o con las estructuras mentales de la cultura quechua de la que proviene. Lo que intento destacar es la asombrosa fusión de la cosmovisión inca y la cultura occidental. Se trata del caso más claro de una mentalidad híbrida, española y amerindia a la vez, por encima de lo que encontramos en el Inca Garcilaso.
El relato bíblico avanza en paralelo completo con el relato de la generación en las Indias. Un relato sucede en la Europa pre- y poscristiana, el otro en Perú. La narración mítica del Génesis bíblico es asimilada por Guaman Poma a las estructuras míticas también del pensamiento quechua, acaso sin que él mismo lo advierta del todo. Tanto en la Biblia cuanto en el relato de Guaman Poma, igual en Europa que en Perú, hallamos 4 etapas previas de la formación del mundo, hasta que llegamos a la quinta y definitiva, como sucede en el mito náhuatl de los 5 soles. El cronista quechua organiza la sucesión de las generaciones bíblicas de manera que obtiene un resultado insólito. Logra que el quinto sol o quinta edad en el desarrollo del cosmos coincida con el nacimiento de Jesucristo, que a su vez coincide en el Cusco con el señorío civilizatorio de los incas. Y Guaman Poma sobrepone 2 generaciones y 2 espacios míticos por completo distintos. Evidentemente, desde el punto de vista cronológico, esto no puede ser así, porque la generación de los incas se produce 1000 y tantos años después del nacimiento de Cristo. Luego, la extraña quinta edad, dice él, se da en Europa cuando nace Jesucristo y se la enlaza con la quinta edad del Cusco cuando Colón llega a tierras americanas y los españoles dan muerte al Inca Atahualpa. Hacia el final de este libro monumental hallamos algo que no puede menos que provocar un inmenso asombro. Publica un mapamundi de las Indias. Y ese mapamundi de las Indias, fíjense, un mapamundi pero solo de las Indias. Y lo que dibuja es Perú, que él llama Tahuantinsuyo, con el Cusco como centro del propio. Por si ayuda. Bueno, espero que sí. Bueno, ya me dicen que me queda poco tiempo. Lo que quise poner en relieve con el caso de Guaman Poma es que hay una fusión, pues, es un carácter mestizo o híbrido de las 2 culturas. Nosotros, pues, los americanos hispanoparlantes, somos herederos de una cultura híbrida que, sin embargo, busca integrarse al espacio global de nuestro planeta. El español es una lengua universal, no solo por el número de sus hablantes. Disputa con el inglés ser la segunda lengua del planeta después del mandarín. El español es una lengua universal por encima de otros rasgos, porque en el concierto mundial de las lenguas que hay en la Tierra, más de 3000, según estadísticas recientes, es una lengua escrita y posee una gran literatura. Existen 78 lenguas que disponen de un sistema de escritura, alfabético o no, entre las miles que pueblan el planeta. La reproducción gráfica del sistema articulado de sonidos que constituye la lengua proporciona lo mismo ventajas que desventajas. El tránsito de la oralidad a la escritura no ha hecho que la oralidad desaparezca. Por el contrario, los seres humanos nos comunicamos aún por medio de vastos sistemas orales. Pasar de la oralidad a la escritura ha hecho que el pensamiento se vuelva rígido, que pierda los matices propios de la expresión oral, acentos, gestos, movimientos enfáticos de manos, labios y rostro, pero también le ha dado un carácter sólido y permanente que nos ha permitido conservar expresiones que antes solo podían ser guardadas en la memoria, traidora siempre y oscilante. Lo que avanzaba por el aire y se perdía en el aire ha podido ser transformado en signo plástico. El tiempo se ha congelado y se ha vuelto espacial. Consideremos lo siguiente. El español posee 400 millones de hablantes en números redondos. El portugués tiene 300. Empero, la lengua portuguesa solo ha obtenido, y en fecha reciente, un premio Nobel de Literatura, José Saramago. El español, en cambio, ha recibido el 10% de los premios Nobel de Literatura, 11 sobre 110. Nada importa que unos sean peninsulares y otros americanos. Todos ellos pertenecen y se expresan en el español del universo. En este sentido, el español es una lengua universal. Mi español, mi dialecto mexicano del español, me hace entrar en contacto con el universo de una lengua que se halla en total expansión. Muchas gracias. El español es la lengua que le permite comunicarse con el mundo y también con esta ciudad, en donde tenemos muchos hablantes Esta ciudad forma hispanos. parte del mundo. Claro,
Y es muy importante que en 6 años vamos a cumplir 250 años de hablar español en esta región. Entonces quiero invitar a la Academia Mexicana y a la Feria Internacional del Libro en Los Ángeles a hacer un recuerdo, a hacer un trabajo sobre estos 250 años de la lengua española en California. Y es algo que me parece muy importante porque para el prestigio de nuestra lengua en este estado es importante reconocer nuestra trayectoria histórica, y muchas veces se ha hablado que el origen de la lengua en California es peninsular y no mexicana. De acuerdo a mis investigaciones y los documentos que he analizado, es ciertamente muy mexicana y de la región del noroeste, donde creo que usted es originario. Sí, yo soy originario de allá. Muchas gracias por su comentario. Yo quisiera decirles lo siguiente. Recientemente he propuesto 2 cosas que me parecen muy importantes. Primero, querido Raúl, que se forme el Instituto Alfonso Reyes para enseñar el español de México en Canadá, Estados Unidos y Brasil. Segunda propuesta que he hecho, que las lenguas amerindias sean reconocidas, además de nacionales, porque tienen ya ese carácter en la ley, que sean reconocidas como lenguas oficiales en aquellas entidades en donde se hablen, pero que al propio tiempo el español sea reconocido y proclamado como la lengua oficial de nuestro país, porque México carece de lengua oficial. A ver, licenciado Ortega, ¿tenemos o no tenemos lengua oficial? No tenemos lengua oficial. Es increíble. El primer país de hablantes de la lengua española carece de lengua oficial. El español no es su lengua oficial. Aunque de hecho lo es, porque México luchó porque en la ONU y en la UNESCO el español fuera reconocido como lengua oficial. Incluso les voy a dar un dato interesantísimo. Quien propuso que el español fuera lengua oficial en la UNESCO fue el mayor defensor de las lenguas amerindias que hay en nuestro país, Miguel León Portilla. Era embajador en la UNESCO y yo le dije, a ver, ¿y por qué no propusiste que fuera el náhuatl? ¿Por qué ¿Por qué propusiste que fuera el español? Porque el español es lengua universal. Voy a decir algo políticamente incorrecto también. Aunque las lenguas amerindias son reconocidas como lenguas nacionales, en realidad no son lenguas nacionales, no ocupan la totalidad del territorio. El náhuatl lo habla alrededor de 800,000 personas, el maya aproximadamente 800,000, aunque los tzotziles han crecido en los últimos años de manera casi exponencial, 400,000 tzotziles hay ahora en los Altos de Chiapas. Entonces, el crecimiento de la población que habla lenguas amerindias en México ha crecido, y mucho. No se extinguen. Se extinguen algunas lenguas, pero en su conjunto algunas lenguas se vivifican y otras adquieren variantes, por supuesto. Perdón, ¿alguna otra pregunta? Porque nos van a correr. Doctor, es un privilegio escucharlo, bienvenido a Los Ángeles. Le quería preguntar sobre la palabra ladino, el significado, los significados y el porqué, el desuso de la palabra ladino, que en alguna generación se usaba mucho. Bueno, ahora tiene un carácter casi peyorativo, ¿no? Porque originalmente, digamos, era un indígena que se había latinizado y los propios indígenas lo veían mal. Entonces de ahí viene también el aspecto de ladino, de astuto, escurridizo. Pero se sigue usando, ¿no? Yo no creo que haya caído en desuso. Don Jaime, ¿aceptaría usted leer un fragmento de su poema Lengua Voraz? 2 lenguas tengo yo, una es de carne, otra es aquella hecha toda de voces. Con las 2 saboreo las palabras que están al mismo tiempo, no sé cómo decirlo, en el idioma y en el cuerpo. 2 sabores, 2 sabias, pues, y 2 raíces y 2 sabidurías. La lengua voraz, con la que paladeo la fruta o recorro la suave piel de la mujer que amo y que es el centro brutal de mi deseo, ¿es distinta de la lengua con la que hablo y escribo? ¿Es distinta?, pregunto.
lo ignoro. La lengua que hablo, la que escribo, es ya toda de carne y respira conmigo. Goza en silencio la música callada de la palabra escrita, el sonido gutural de toda consonante. El poema es una urdimbre sorda de palabras. Mi lengua es idéntica a mi cuerpo y se duerme conmigo. Y ha de morir el mismo día que yo. Se pudrirá en la sombra de mi tumba. Esa lengua ha nacido y crecido conmigo y ama y morirá cuando yo muera. Ha de quedar llena de óxido y podrida. Será como la dura floración del hierro. Habrá de suceder igual con mi escritura. Responde al ruido sordo de un tambor africano, a la dulzura de la flauta europea, de esa flauta que Mozart adoraba, la flauta lacrimosa de Bach en el desierto, porque Bach es el río tempestuoso que rompe los cauces del sonido. Soy yo mismo esa lengua, esas palabras, el texto, la urdimbre, la escritura que responde al ritmo de mi cuerpo y de mi sexo, que se prolonga acaso unos minutos en la página en blanco y que será quemada conmigo porque mi cuerpo arderá entre las llamas o se pudrirá lentamente en lo oscuro. Habrá de sucederle a mi lengua igual que a mi escritura. Durarán un segundo. Todos habrán de reconocer en mis poemas la sangre de mi cuerpo, la piel de mis entrañas, el vaso, el intestino que alimentó los versos que reescriben aquellos que me lean. Aquí les dejo, pues, en cuerpo y lengua, en cuerpo y escritura, todo aquello que soy, la pura nada, la nula pretensión de ser eterno. Tengan piedad de mí, viví en exceso.